No, Carlos, hay un problema Sí. que no se ha detenido y es la corrupción. La hemos visto saltar de manera absolutamente vergonzosa en la lucha contra el coronavirus. En una situación Ujú. de emergencia, la gente sigue robando. Lo que sí se ha complicado ha sido el trabajo de los fiscales anticorrupción, porque claro, la Ajá. cuarentena, las condiciones de trabajo han imposibilitado que sigan haciendo sus labores normalmente. Ha habido además una suerte de ataque y de intento de desprestigio del equipo Lava Jato. Entonces vamos a hablar justamente con el fiscal superior Rafael Vela para que nos explique un poco esta situación y también para que nos explique por qué un fiscal supremo como el señor Tomás Gálvez, implicado de manera bastante directa en los casos de los cuellos blancos del puerto, sigue en su Sí. puesto y ha denunciado constitucionalmente a su colega Pablo Sánchez, que, reconozcámoslo, también ha sido víctima de los ataques de quienes no les gusta la lucha contra la corrupción. Fiscal Vela, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, doctor Vela. Buenos días. Atento a sus preguntas y agradeciéndole la oportunidad de poder contestar en principio a estos ataques infundados del señor Gálvez al doctor Pablo Sánchez y también de manera indirecta al doctor José Domingo Pérez Gómez y en mi caso también como coordinador del equipo especial. Bueno, De hecho, sí. el señor Gálvez no se queda en calificativos y en hablar a veces cosas bastante subidas de tono, no sé si comprobables, del equipo Lava Jato. Ustedes han emitido un comunicado justamente en que expresan su rechazo al entorpecimiento de sus labores. La pregunta es, ya tenemos una Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hace el señor Gálvez ahí hasta el día de hoy? Bueno, de hecho, efectivamente, los fiscales del equipo especial han emitido un comunicado en el que expresan su posición respecto a los agravios y a las falsedades del señor Tomás Gálvez, que no son nuevas. En realidad, el señor Tomás Gálvez, como bien usted lo ha manifestado, es un investigado por la justicia. Él tiene ya un impedimento de salida del país ordenado por el Poder Judicial debido a su vinculación con la presunta organización criminal de los Cuellos Blancos. Entonces acá ya no estamos hablando solamente de que hayan denuncias que eventualmente se hayan formulado, sino que ya el Poder Judicial ha tenido una manifestación concreta de que los casos tienen una base y incluso el señor Gálvez se allanó a ese impedimento de salida del país, de tal manera que él es plenamente consciente de su situación jurídica. Cada vez que existe la inminencia o la posibilidad ya de que la acción de la justicia le llegue, él trata de reflejar siempre su estructura de defensa hacia otras personas para que eventualmente sea respaldado tal vez por algunas personas, por algún grupo de personas que consideran de que el caso Lava Jato ha afectado en general sus posicionamientos y en general hasta su propia libertad, ¿no? Entonces, la inminencia de la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia se pueda pronunciar al respecto de su caso siempre reaviva que el señor Gálvez tome estas decisiones y vuelva nuevamente a denunciar, ¿no? Además, más allá de que a una persona se le tiene que respetar el principio de inocencia hasta que no se le pruebe que es culpable, el conflicto de intereses mientras hay alguien que es investigado es inevitable, sea esta persona culpable al final o no. Pongámonos en un caso hipotético. El solo hecho de que esté siendo investigado lo pone en una situación bastante compleja como para emitir juicios de valor sobre el equipo que está investigando la corrupción en el Perú. Mire, lo que sucede es que en realidad el señor Gálvez, a través de su condición de fiscal supremo, permanentemente trata de interferir dentro de las investigaciones, incluso hasta opinando a favor de los investigados. Entonces, esa intromisión, que es además también parte del ejercicio de su condición de fiscal supremo, la puede realizar en la medida de que no ha existido contra él ninguna medida cautelar que pudiera asegurar que eventualmente este señor no siga entrometiendo, no siga insultando a quienes lo están denunciando dentro de los canales de legalidad. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que vemos ya casi con alarma es que efectivamente el señor sigue haciendo un abuso de poder. Y a través del abuso de poder es que finalmente él es capaz de poder articular y poder eventualmente también pedir
destituciones, salidas, denunciar efectivamente todo ello dentro del contexto y del margen de su poder. Si él sigue teniendo poder, efectivamente va a seguir interfiriendo, como es de público conocimiento. Entonces, las alternativas cautelares siempre se barajan en este contexto, más aún ahora que se vence el periodo constitucional del señor fiscal supremo que ejerce funciones en el Jurado Nacional de Elecciones, y que eso determina una dinámica dentro de 3 instituciones, de la Academia de la Magistratura, de la propia Junta de Fiscales Supremos y adicionalmente del Jurado Nacional de Elecciones. Imaginémonos cualquier escenario es realmente crítico, porque o alguno de estos señores finalmente va al Jurado Nacional de Elecciones a determinar qué candidato presidencial y qué candidato al Congreso de la República debe continuar dentro de sus aspiraciones políticas, o eventualmente tomarían ya la Junta Nacional, la Junta de Fiscales Supremos con 4 votos, o eventualmente también la Academia de la Magistratura, que es el órgano que da el certificado, digamos, de habilidad de los jueces y fiscales, ¿no? Podría también influenciar dentro de los procesos incluso de ratificación de la Junta Nacional de Justicia. Entonces el momento es realmente crítico porque se vencen esos periodos que ya están digamos dentro de la dinámica de lo que ha venido sucediendo, ¿no? En el caso del Jurado Nacional de Elecciones se vencen los 4 años, en el caso de la Academia de la Magistratura los 2 años, y es alarmante que siga el señor Gálvez haciendo abuso de su poder. Señor fiscal, doctor Vela. Adelante, Carlos, adelante. Vamos, Fernando. Doctor Vela, a ver. Sí, Fernando, adelante. Sí, porque por fin tiene voz, así que vamos a darle pase a Fernando. Estuve privado de voz por unos minutos, sí. Buenos días, Patricia, buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Fiscal Vela, buenos días. Por lo que nos dice usted, estamos en una situación grave que va a ser más grave aún cuando 2 fiscales supremos se reincorporen a la Junta. La única respuesta posible ante las intrigas o ante la voluntad de desactivar las investigaciones del caso de Lavajato es que ustedes aceleren el trabajo. Por eso le pregunto, ¿cuál es el plazo que se están dando para iniciar los procedimientos judiciales? Es decir, ¿qué tiene usted por delante? Puesto que mientras que no hayan culminado sus investigaciones, que ya llevan varios años, los fiscales opuestos a la investigación seguirán actuando. Lo hemos visto incluso con el señor Chávarri, que lo destituyó a usted y al señor José Domingo Pérez, de manera que no es ninguna novedad, solamente que hace ya 1 año y medio de eso. ¿Cuál es su calendario? ¿Qué podemos esperar sobre la conclusión de esta etapa fiscal? Sí, señor Carvalho, le agradezco mucho su pregunta porque eso permite también establecer algunas precisiones. Las investigaciones tienen vencimientos bastante heterogéneos porque van en función de cuándo se inician. Hay casos en los que efectivamente hay un mayor avance y esos casos estamos en proceso de finalización. Lamentablemente el aislamiento social obligatorio, determinado también por la propia Fiscalía de la Nación, ha generado de que nosotros no podamos trabajar y que recién estemos en el proceso de reinicio de nuestras actividades y que eventualmente, a partir de los nuevos criterios de bioseguridad, podamos compatibilizar eso con la finalización de las investigaciones. Hay casos, por ejemplo, como el de la señora Fujimori, que es un caso que ya está bastante maduro y que nosotros, desde antes del inicio de la pandemia, teníamos proyectada su finalización con la elaboración o con la finalización de unas pericias que eran indispensables. Así que nosotros seguimos en el mismo plan estratégico una vez que nos podamos reincorporar del todo a nuestras funciones. Ahora, de hecho, nosotros hemos pedido hasta en 2 oportunidades a la Fiscalía de la Nación volver a trabajar. Sin embargo, hay criterios que evidentemente se toman de forma jerárquica y que creo que están bien tomados de resguardo a la salud y a la vida de los fiscales. Entonces, ahora que tenemos una mayor flexibilidad, ya hemos reactivado los procesos de colaboración eficaz, todos ellos, desde hace ya algún tiempo, y también ya empezamos a nuevamente plantear los actos de investigación que se habían, por el aislamiento social obligatorio, se habían tenido que suspender. Entonces, las acusaciones, que es una preocupación, todas ellas van en función del avance de las investigaciones que tienen diferentes plazos. El caso de la señora Fujimori es un caso bastante maduro,
El caso de Interoceánica es un caso que nosotros aspiramos a, dentro de los siguientes 30 días al reinicio de nuestras funciones, también acusar al señor Alejandro Toledo, porque lo que pretendemos es que ya exista una acusación al momento de la audiencia de extradición del señor Toledo, que es en el mes de septiembre, en los primeros días del mes de septiembre. De la misma manera con otros casos que están avanzando dentro de las investigaciones y que eventualmente pueden haber sufrido, digamos, el frenazo propio de la pandemia, pero ya nos estamos reestructurando en ese sentido y hemos dado una priorización durante este periodo de tiempo al avance de las colaboraciones eficaces, que como es de público conocimiento, hay muchas de ellas que están bastante avanzadas, en el caso específico de personas jurídicas vinculadas al sector de la construcción, y adicionalmente también con personas naturales que eventualmente también han venido declarando y que ya están dentro del proceso de negociación económica con la Procuraduría Pública que lidera ahora la doctora Silvana Carrión. Muy bien, doctor Vela, le vamos a pedir que se quede un momento más con nosotros porque damos una pausa y tenemos todavía varias preguntas para hacerle. En lugar, además de esta denuncia constitucional que ha presentado el doctor Gálvez, el fiscal Gálvez contra Pablo Sánchez, ¿de qué otra manera está tratando de entorpecer las investigaciones de diversos casos y básicamente de los cuellos blancos del puerto? Y si esta actitud se, diríamos, amplía hacia otros fiscales supremos. Y me refiero básicamente al doctor Pedro Chávarri, quien también ha mostrado oposición a la labor que ustedes hacen. Y en segundo lugar, este tema de la inclusión de algunas firmas implicadas en actos de corrupción al programa Reactiva Perú han recibido los préstamos del caso y la liberación de algunas personas procesadas, como en el caso de Pierre Figari. ¿Qué actitud va a asumir su despacho? Bien, en el caso del señor Gálvez, el señor Gálvez permanentemente no solamente insulta, no solamente pide permanentemente la salida de los fiscales del equipo especial, no siendo su atribución, sino exclusivamente de la Fiscalía de la Nación, sino que además también dentro de sus permanentes apariciones, lo que hace es siempre manifestar una opinión de apoyo a las defensas de los investigados, incluso diciendo de que las conductas que están siendo objeto de investigación no son delito. Eso lo puede decir un abogado, lo puede decir una persona que puede tener una opinión en general, pero no un fiscal supremo que tiene una obligación también de reserva y de respeto a la autonomía fiscal. Por eso nosotros decimos de que los pedidos permanentes de salida, las opiniones permanentes del señor Gálvez en los diferentes medios de comunicación, que además son públicas, son un ejercicio abusivo de su poder, y eso es inadmisible dentro de una institución en el que el ejercicio de su propio poder no respeta la autonomía de cada fiscal, que es un pilar fundamental dentro del desarrollo de las actividades de cada miembro del Ministerio Público. Respecto al programa Reactiva Perú, nosotros inmediatamente hemos hecho la coordinación correspondiente con la doctora Silvana Carrión, que es la procuradora pública del caso Lavajato. Ella ya ha tenido un rol bastante proactivo dentro de lo que ha significado no solamente la verificación de qué personas naturales o jurídicas puedan haber recibido dinero de una manera absolutamente contradictoria con lo que es el proceso de investigación en sí mismo, incluso hasta con los procesos de colaboración eficaz. Y esto ya ha tenido una primera comunicación al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de la cual nosotros también estamos permanentemente coordinando y aportando la información para que esto se pueda corregir inmediatamente de ser el caso. Y sobre la liberación de las personas investigadas, bueno, ese es un asunto judicial. Nosotros discutimos siempre las decisiones judiciales, eventualmente planteamos los recursos que puedan caber. Cuando se pidió en su momento la prolongación de la prisión preventiva del señor Figari, esto fue objeto de una decisión favorable al equipo especial en una primera instancia, y en una segunda instancia la Sala Superior ha tomado la determinación de que el señor Pierre Figari se le varíe la medida y sea excarcelado. Entonces, a partir de esa situación, de lo que es la flexibilización evidente de la jurisprudencia del Poder Judicial, a partir de la realidad, nosotros tenemos también que posicionar estratégicamente también
los intereses del equipo especial respecto al resguardo de las investigaciones y nos mantenemos vigilantes a que estos actos permanentes de obstrucción, de amedrentamiento de testigos, no vengan también de la mano de un reagrupamiento de las organizaciones criminales, porque somos testigos de que a partir de esta mayor flexibilidad que ha exhibido el Poder Judicial, finalmente no ha quedado nadie preso preventivo prácticamente dentro del equipo especial y del equipo lavajato, lavajuez, ¿no? Y eso determina también, dentro de esa misma perspectiva, que nosotros evaluemos lo que siempre dijimos, ¿no? De que estas situaciones desiguales, inequitativas, lo único que han hecho es liberar a estos personajes de muy alto perfil, pero que no necesariamente se reflejan en lo que correspondía a ver esto como un problema estructural, en donde quien no tiene defensa calificada, pues eventualmente no ha tenido el mismo tratamiento de parte de los órganos de administración de justicia. Totalmente de acuerdo. Entonces eso era lo que nosotros exhibíamos. La justicia en ese caso ha sido de lo más inequitativa que hemos tenido en mucho tiempo. Todavía hay muchísimos presos que podrían haber salido y no estar expuestos a estas condiciones a los que ni siquiera se les ha considerado. Quería hacerle una pregunta, tal vez un poco personal. Pero una de las cosas que creo que ha sido más dolorosa en esta lucha contra la pandemia han sido los evidentes casos de corrupción en todos los niveles, hay que decirlo, regionales, instituciones, personas de gobiernos locales, gobiernos municipales. Para una persona que lucha contra la corrupción y ve algo como esto en un momento tan desesperado para el país, no sé, no le dan las ganas como de tirar la toalla, como decir, no, mi lucha no tiene mayor sentido. ¿Qué sensación le da la mirada a una realidad como esta? Mire, Patricia, nosotros en realidad venimos contra la corriente desde el inicio de nuestras actividades. Confrontar grandes poderes de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista no solamente del ejercicio de la política, del ejercicio de la alta función pública y también hasta del propio empresariado, que formó parte dentro de estos esquemas de gran corrupción transnacional incluso, nos pone siempre en la posición a nosotros de estar bajo fuego. Es decir, estamos siempre permanentemente presionados por esas circunstancias y creo que en este momento es plausible de que los fiscales, por lo menos del equipo especial, están siempre perseverando dentro de su aspiración a la averiguación de la verdad. Cuando suceden estos casos tan graves y execrables realmente porque estamos en una situación de emergencia, evidentemente lo que se refleja es que la corrupción es un problema estructural de la sociedad, que no solamente el hecho de que se haya revelado grandes esquemas sofisticados de corrupción transnacional no quiere decir que no subsista dentro incluso hasta de la idiosincrasia de muchos malos funcionarios públicos que buscan obtener dentro de estas emergencias una ventaja ilegal que debe ser castigada severamente. Y yo creo que en ese sentido el Ministerio Público tiene un rol protagónico que ha venido llevando a cabo a partir de la determinación de la señora Fiscal de la Nación. Y me permite también generar una aclaración, porque en algún momento se había insinuado por parte de los órganos judiciales de que los fiscales estaban trabajando habitualmente en los casos de corrupción y en el resto de casos no lo hacían prácticamente porque no queríamos trabajar, cuando en realidad es algo totalmente diferente. La emergencia determina también una situación excepcional, de que el Ministerio Público tiene que activar sus órganos de emergencia para necesariamente atender todas las noticias que surgen semanalmente en el periodismo de investigación respecto a graves casos de corrupción. Entonces, de hecho, el Ministerio Público tiene también que romper su aislamiento social a partir de los órganos de emergencia para atender estos casos inmediatos. Claro que sí. Y poder hacerlo. Antes de que nos venza el tiempo, quería preguntarle, pensando en plazos, en lo que tenemos por delante, ¿cuál es el plazo que tiene la Junta Nacional de Justicia para tomar decisiones sobre los fiscales supremos? Mire, en realidad la Junta Nacional de Justicia tiene, tengo entendido, un cronograma de actividades que se vio también paralizado por parte de, bueno, en general del aislamiento social obligatorio y de la pandemia. Nosotros lo que muy respetuosamente mostramos es una preocupación
ante la permanente intromisión de todas estas personas que eventualmente se reagrupan y que hacen ejercicio abusivo de su atribución como fiscales supremos o como jueces supremos. Y a partir de esa situación, que evidentemente es posible que no se resuelva rápido, nosotros lo que mostramos es esa preocupación, pero asociada también a lo que la ley puede determinar hacer, que son las cuestiones de carácter cautelar. La suspensión preventiva sirve para estos casos. Ya se ha usado en otros momentos, en otras circunstancias. ¿Quién puede decidirla? Solamente es atribución de los señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esa es una evaluación autónoma que ellos deben hacer, pero resulta evidente que dentro de un intervalo de tiempo muy breve, estamos hablando del mes de julio, toda la dinámica va a cambiar en 3 instituciones del Estado: en la Junta de Fiscales Supremos, en el Jurado Nacional de Elecciones y en la Academia de la Magistratura, que es el órgano máximo de acreditación de la capacitación de los jueces y fiscales de todo el país. Si no se hace nada, en otras palabras, estas 3 instituciones pueden terminar tomadas por personas que están gravemente cuestionadas por casos de corrupción. Entonces, la suspensión es una cuestión también no solamente relacionada con la posibilidad de que se obstruyan sus propios procesos administrativos disciplinarios, sino también que no hagan un uso abusivo del poder y que continúen influenciando y que continúen también menoscabando la autonomía de estas instituciones tutelares también del Estado. Muy bien, fiscal Vela, entendemos perfectamente. Pero, doctor Vela. Sí. Sí, Carlos, ¿vas a preguntar? Doctor, simplemente un añadido, permítame, a tono con la pregunta de Fernando. ¿Usted ve algún trasfondo en esta demora en el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia? No sé, quizás un intento de favorecimiento. No, yo no veo nada de ello. Yo lo que veo es lo que objetivamente viene sucediendo, de que el señor Tomás Gálvez ha denunciado al fiscal supremo Pablo Sánchez porque es quien lo investiga, y de la misma manera lo hace con nosotros dentro de esa misma denuncia, y lo que hace es buscar permanentemente que sea afectada nuestra autonomía, de la misma manera que lo hace con las fiscales que lo han investigado también indirectamente en el caso Cuellos Blancos. Entonces, lo que nosotros hacemos es más bien exteriorizar nuestra preocupación, nuestra alarma, porque el señor Gálvez es un ejemplo dentro de lo que puede pasar dentro de un mes, en el que ya más bien la materialización objetiva de lo que podría ser el ejercicio abusivo del poder estaría vinculado a la toma de instituciones por parte de estas personas cuestionadas. Entonces nosotros no podemos insinuar nada con relación a ello. Lo que nosotros hacemos es una llamada casi alarmante de preocupación, porque finalmente dentro de un mes las peores pesadillas que podrían existir respecto a estas 3 instituciones se pueden materializar, porque si hay 4 integrantes o 3 o por mayoría dentro de la Junta de Fiscales Supremos, eventualmente podría ello gobernar la dinámica de toda la institución, incluso hasta de las más decisiones trascendentes dentro de la Junta, que es el órgano máximo de gobierno del Ministerio Público. Y también sucedería en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? que sería pues verdaderamente alarmante que una persona con graves cuestionamientos por pertenecer a una organización criminal de esta naturaleza, como es los Cuellos Blancos, finalmente sea quien administre justicia electoral para determinar quién es presidente constitucional de la República y quién es congresista de la República. Bueno, escenarios terribles, señor Vela, doctor Vela, que creo que hay que considerar y, vamos, un poco de sentido común. Una persona investigada por un delito no se puede convertir en quien juzga y persigue a quienes lo están investigando. Muchísimas gracias, doctor Vela, y suerte en su trabajo, que suponemos retomarán con fuerza una vez levantada la cuarentena, aunque ya han estado trabajando y avanzando. El doctor Vela, fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos.